que han revisado. A ver, 4 voluntarios que me puedan contar un poquito de lo que han visto antes de la sesión de hoy. ¿Los escucho? ¿Nadie? ¿Delegados? Chucha, necesito que participen, ¿no? Si no, vamos muertos. A saber que están vivos, al menos. Nada. Bueno. Ya, listo. Empezamos con quienes están hasta este momento, ¿ya? ¿Me escuchan? Al menos pueden decirme si me escuchan. Sí, Héctor. Sí, se escucha. Ok. Bueno, vamos a hacer un repaso para su examen. Díganle a sus compañeros que máximo hasta dentro de 4 minutos voy a aceptar ingreso ya al repaso, porque de verdad me pasa de vueltas ese ruidito. Vamos a empezar ahorita, pero hasta las 9:45 acepto que entre gente y ya no entra nadie más. Ya, entonces, para poder hacer un poco de unidad sobre todo lo que vamos a ver, lo primero que les quiero explicar, vamos a ir un ratito hacia acá, semana 1, vamos a reforzar algunos conceptos claves ¿ya? de la presentación. ¿Ya? ¿Están viendo? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, como ustedes recordarán, en la semana 1 nos tocó hablar un poquito de las bases físicas, ¿no? Entonces recordemos que los rayos X, cuando hablamos de rayos X estamos hablando de radiación y que existen distintos tipos de radiación, ¿no? Y la radiación bajo la cual vamos a conversar toda esta hora, y bueno, lo que ustedes van a aplicar en el campo médico es la radiación, ¿cómo se llama? Ionizante. Ok, gracias. Entonces, esta es una radiación que no se ve, pero que pero sí existen masas, estructuras sólidas a través de la cual a las que se exponen esos rayos y que dependiendo de su densidad vamos a poder ver la formación de imágenes. Pregunta de examen posible puede ser esta, ¿no? ¿Quién descubrió los rayos X? Fue Wilhelm Conrad Röntgen en el año 1895, un experimento con rayos catódicos y recibió un premio de física en 1901. Entonces, como les mencioné antes, ¿no? Existe un espectro de radiación electromagnética y este espectro tiene un montón de, de, de exposiciones a la radiación, ¿no? Entonces tenemos las microondas, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, todos estos componen el espectro, pero solo unos cuantos son los que se pueden ver como luz visible y que no nos causan daño, pero por otro lado existen otros que sí tienden a tener una mayor participación en la interacción con la materia. Entonces, otra cosa que les podrían preguntar es dónde se sitúan los rayos X, ¿no? Y esto se sitúa en el rango más energético, y esto es importante, porque para poder formar rayos X ustedes tienen que tener energía. Y acá hay un punto importante, ¿no? Sus longitudes de onda son inferiores a 10 nanómetros, lo cual es menos que la luz visible y mayor que los rayos gamma. El resto es información de cultura general. Es importante saber que los rayos X se absorben en el tejido que atraviesan y esto a su vez va a permitir diferenciar estructuras anatómicas en una imagen de radiografía. Son ionizantes porque interactúan con la materia produciendo la ionización de sus átomos.
Y como se ha mencionado en anteriores clases, su uso es un tema relevante, no solamente porque vamos a ver imágenes del cuerpo, sino también porque el uso continuo, la exposición continua, puede tener un riesgo potencial de daño al ADN, lo cual se puede traducir en enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces, acá en este diapositiva les expliqué, ¿no? Que existen básicamente, como ustedes saben, dos tipos de partículas que interactúan con la materia, los electrones y los fotones. Entonces, cuando estas partículas cargadas interaccionan con la materia, se producen una serie de efectos que en función, y ahora voy a presentarles la primera imagen que les quería mostrar, lo que les quería decir con esta diapositiva del doctor es que nosotros tenemos un componente. Primero les voy a mostrar cómo es el equipo de rayos X. Este es un equipo de rayos X, ¿ya? Esto acá es lo que contiene el tubo. Esto de acá es donde se coloca el paciente. Esto también, solamente que aquí el paciente va echadito y acá el paciente va de pie. Esto de acá es el receptor, esto de acá es un flat panel. Y cuando el paciente va echado, el flat panel se coloca aquí, abajo, o mejor dicho, el detector. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que este aparato que les voy a mostrar, que están viendo acá, es el aparato que vamos a ver en un esquema en este momento. Aquí, eso es lo que les voy a explicar ahora. Pero lo primero que quiero que tengan claro, este es el punto de vista del equipo, cómo es que se posiciona el paciente en cualquiera de estas dos posiciones y que esto acá es lo que genera los rayos X. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, supongo que no. Entonces, nos vamos a enfocar entonces en esto que se llama tubo de rayos X. ¿Ya? Este tubo de rayos X lo que hace es generar los rayos a través de un generador de alto voltaje. ¿De dónde viene este alto voltaje? De la energía eléctrica, ¿no es cierto? Y que va a aplicar una tensión entre el cátodo y el ánodo. Estos dos elementos son el cátodo y el ánodo. Entonces, cuando existe esta interacción, los electrones se van a mover desde el terminal positivo, que es el ánodo, hacia el otro lado, que es el cátodo. Entonces, cuando los electrones chocan, lo que va a ocurrir es que se va a producir una liberación de energía, ¿correcto? Entonces, como les he mencionado, el cátodo es el lado negativo del tubo de rayos X y actúa como una fuente de electrones. Esto normalmente está hecho de tungsteno, que es un metal, y cuando se aplica la energía, el filamento del cátodo se va a calentar debido a la interacción de estas partículas a través de un proceso que se llama emisión termoiónica. Eso es simplemente teoría. Y esto lo que va a hacer es acelerar la salida de electrones hacia el ánodo. Es un poquito difícil, diría yo que es la única parte difícil de entender, pero básicamente recuerden, ¿no? Fuente de energía, interacción entre el ánodo y el cátodo, va a haber un choque contra el cátodo y esto a su vez, perdón, va a haber un choque contra el ánodo y a su vez este choque va a producir los rayos X, ¿correcto? Que se producen cuando los electrones de alta velocidad golpean un blanco metálico, que en este caso es el ánodo. ¿Todo claro hasta aquí con la explicación que les acabo de dar? Que he tratado de que sea lo más sencilla posible. ¿Podrías repetir la parte como de resumen? ¿No lo escuché bien? Bueno, me imagino que quiere que lo repita, no hay problema. Ya, entonces, les decía. Pero con la imagen del equipo de rayos X sí tienen claro, ¿no es cierto? ¿Cuál era el tubo, cuál era el detector, todo eso? Solamente para enfocarnos en esta parte. ¿Sí? ¿Hola? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Porque creo que se me desconectó por algunos minutos. ¿Me escuchan? ¿Me puede dar algunos señales de vida? Sí, se le escucha. Ok, genial. Entonces, voy a explicarles nuevamente este cuadrito. Les decía que esto acá simula el tubo de rayos X, que el tubo de rayos X va a recibir energía de alto voltaje.
la cual va a aplicar una tensión elevada entre el cátodo, que es esto de aquí, que digamos es la parte que contiene la que va a trabajar con energía negativa, y esto que es el ánodo, que es el terminal positivo. Entonces, cuando los electrones chocan con el ánodo, lo que va a ocurrir finalmente detrás de todo este proceso es que se van a formar los rayos X, porque va a haber una corriente aplicada en este filamento que también depende del kilovoltaje para poder producir una fuente de electrones que va a chocar con el ánodo, y esto va a liberar a su vez los rayos X para poder formar las imágenes. ¿Desean que lo explique nuevamente o lo han entendido? Son tres para entenderlo de forma rápida. Energía pasa por el cátodo, sale del cátodo, choca con el ánodo, y esta interacción entre cátodo y ánodo produce los rayos X, en pocas palabras. Sí, sí se entendió. Ya, ok. Entonces, eso es lo que quería que entiendan. Tubo de rayos X contiene un cátodo, bueno, contiene un filamento que emite electrones. Esto a su vez va a pasar por el cátodo, esto forma los electrones, estos electrones chocan con el ánodo y esa interacción produce los rayos X. Listo, eso es lo que tienen que tener claro. ¿Podemos avanzar o lo repito nuevamente? Sí se entendió, doctor. Ok, genial. Entonces, aquí ustedes ya tienen claro por qué hablaron de electrones y fotones. Ahora, vamos a avanzar algunas diapositivas en las cuales, esto sí se los voy a explicar, porque los electrones también pueden tener, desde el punto de vista de interacción, otros procesos que puedan generar pérdida de energía. Y esto está en relación a las colisiones. Las colisiones significa la forma en la cual esta salida de energía va a poder ver alterado su trayecto al interactuar con la materia. La materia, en este caso, estamos hablando del cuerpo humano. Pueden ser colisiones elásticas, como pueden ser colisiones inelásticas. Entonces, cuando hay colisiones inelásticas, el electrón va a interaccionar con los electrones atómicos, cediéndoles parte de su energía. Entonces, aquí van a ocurrir dos fenómenos. El fenómeno de excitación, en la cual viene la energía, interactúa con este fotón, y lo que hace este fotón, que causa que este fotón salga de ese circuito y pase hacia otro nivel de energía. Y en el caso de la ionización, que es lo que nosotros estamos viendo, al haber un choque de la partícula con los electrones corticales atómicos, se transfiere energía desde el área superior del enlace del electrón colisionado, que permite que se arranque su órbita. Estas son las órbitas, y este va a abandonar el átomo, o sea, ya no va a estar todo dentro de este circuito, se va, y esto va a formar un electrón libre. ¿Me han entendido esto? ¿Puedo repetir, doctor? Ok, entonces volvemos. Después de haberles explicado sobre los fotones y los electrones, recuerden que los electrones van a interactuar con la materia. Entonces, cuando existe esta interacción con la materia, es decir, cuando estos electrones chocan con algún cuerpo, van a producirse colisiones, pero no estamos hablando de colisiones grandes, sino de situaciones a nivel atómico. Entonces, cuando salen estos electrones, pueden ocurrir dos fenómenos cuando hablamos de las colisiones inelásticas. La colisión relacionada a la excitación es cuando viene la energía, como están viendo acá, choca con la órbita en la cual hay un átomo, y lo que se hace es cambiar este fotoncito de un espacio a otro, pero se mantiene dentro, miren, no se fue. Simplemente ese fotón pasó de acá a acá, por un efecto de excitación. Y en el caso de la ionización, en lugar de que ese fotoncito pase hacia otra órbita, lo que hace es, ¡puc!, se va del sistema y queda como un electrón libre, en resumen. Entonces, evidentemente, al perder un fotón, esto cambia completamente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me han entendido? Creo que es más fácil explicarlo así. Sí, sí se entendió. Ok, genial. Entonces, hay también colisiones radiactivas, en las cuales hay interacción entre una partícula y el átomo.
Esto ocurre sobre todo cuando hay una partícula cargada que pasa cerca de un núcleo atómico, esto es un núcleo atómico, lo cual puede condicionar una desaceleración o frenado, o también, y por ende, una desviación de su trayectoria. Este acá es un fotoncito, pasa cerca de un átomo y ¡pic! En lugar de seguir de frente, se desvía. Aquí continuemos. Bueno, miren, este es el mismo esquema que les pasé hace un momento en relación al tubo de rayos X y el mecanismo de producción. Continuemos. ¿Qué más aquí? Ya. Propiedades de los rayos X. Esto sí es importante. Esto puede ser pregunta de examen. Tienen poder de penetración, penetran la materia. Pueden también emitir luz. Esto es un efecto luminiscente porque inciden sobre ciertas sustancias. Pueden producir cambios en las emulsiones fotográficas, ennegrecimiento, esto se llama efecto fotográfico. Y esto, para que quede un poquito más claro, es porque antiguamente, ya no en la actualidad, existían estas películas de rayos X que contienen un material sensible que al interactuar con los rayos X hacen que se impriman, entre comillas, en estas plaquitas las imágenes por las cuales el haz de rayos X ha pasado, ¿no? O sea, tendrían que estar estas manitos sobre la placa, que a su vez está dentro de un dispositivo especial que permite tener la placa para que esta no se vele, ¿no? Ahora, como les mencioné antes, también tiene un efecto ionizante y pueden originar cambios en los tejidos vivos, es decir, tienen efectos biológicos. Las partes de un equipo de rayos X también es pregunta de examen. Hay un generador de rayos X, hay un tubo de rayos X y hay una mesa radiográfica, aunque esto no es mandatorio. A veces hay equipos sin mesa. Pero para fines del examen, manéjenlo de esta forma. No tengo claro en qué forma el doctor podría hacer la pregunta. Bien. ¿Qué más? Bueno, siempre con relación al tubo de rayos X les pueden preguntar, ¿no? Componentes, ya saben ustedes, cátodo, ánodo, estos podrían preguntárselos, ¿no? Pero básicamente cátodo, ánodo, el rotor del ánodo, un estator, la carcasa, que es lo que contiene todo el tubo. O sea, la carcasa y el tubo son parte de todo el sistema. ¿Qué más? Esto también es importante, ¿no? El ánodo tiene dos tipos de diseños, dependiendo de la marca, un diseño fijo y un diseño rotatorio. Y esto básicamente, cuando es rotatorio, lo que permite es que la cantidad de calor generado sea menor, porque gira, ¿de acuerdo? Esta pregunta no creo que se la hagan, pero de todas formas se los comento. Aquí está lo que les mencionaba antes, ¿no? Este es un equipo de rayos X convencional. Esto de acá es un flat panel. Esto es para que el paciente vaya de pie. Y esto de acá es una mesa. Entonces puedes tener solamente este componente del equipo o tenerlo también con este o solamente este, ¿no? Entonces esto es para poner al paciente echado y esto es para poner al paciente de pie. Y el chasis a veces también se puede introducir aquí, en este espacio negro que están viendo, ¿no? Eso depende de cómo quieras tomarte la radiografía. La interacción de los rayos X, como les mencioné, este es el haz de rayos X, él puede seguir una trayectoria definida, se puede absorber, es decir, puede traspasar la materia, se puede quedar aquí porque se absorbe, se puede dispersar, lo cual significa que cambió su trayectoria y se puede también dispersar, es decir, rebota. Vamos a ver qué más. Ok, producción de imágenes radiológicas sigue siendo lo mismo, ¿no? El ojo humano no detecta los rayos X. Estos rayos X se tienen que transformar en una forma visible mediante la exposición de una película de rayos X. ¿Y qué más? Podemos utilizar detectores de estados sólidos que generen una corriente proporcional a la densidad de fotones incidente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, como ustedes ya han visto en las imágenes, el tubo de rayos X lo que hace es generar estos rayos, pasan sobre la materia o el cuerpo, y los rayos que pasan son los que van a interactuar con este chasis para poder lograr finalmente formar la imagen. Bien. También hablamos alguna vez de kilovoltaje, ¿no? Que es otro de los elementos técnicos a tener en cuenta para poder configurar el equipo. Cuando utilizamos mucho kilovoltaje, puede producirse una imagen negra en exceso. Cuando usamos poco kilovoltaje, una imagen blanda o blanca.
Entonces aquí tiene que haber una buena configuración del tecnólogo médico para que eso no pase, sino para que la imagen sea la más apropiada. Evidentemente, más kilovoltaje, más energía, menor kilovoltaje, menor energía. Pero también recuerden que mientras más energía hay más penetración y cuando hay menos energía, menos penetración. Entonces ahí hay que tener una buena noción del uso del kilovoltaje. Les hablé también de las densidades radiológicas, que son 5, y esto les firmo que va a ser pregunta de examen. Hay densidad de aire, densidad de grasa, densidad de agua, densidad de calcio y densidad de metal. Ustedes me podrían decir, doctor, la del agua y la del metal se ven parecidas. No, la verdad que hay que ser claros en este aspecto. La del metal es prácticamente un color muy, muy, muy radiopaco. Recuerden ustedes, radiopaco, radiolúcido. Radiopaco es lo que se ve más blanco, radiolúcido es lo que se ve más oscuro, ¿no? Como por ejemplo, esto es una moneda, ¿no? Una moneda en el trayecto respiratorio en chiquito. Bien, los parámetros que definen la calidad de la imagen, la densidad, el contraste, el detalle y la distorsión. Ese es un ejemplo de una radiografía subexpuesta, es decir, está muy quemada, se les ha pasado la mano con el miliamperaje y el kilovoltaje, y esta es una subexpuesta donde prácticamente no se logran diferenciar bien las estructuras. ¿Qué otros conceptos importantes de esta primera clase? Bueno, estos son algunos ejemplos que vamos a aprovechar. Como ustedes ya han llegado hasta la clase 6, ¿qué les llama la atención en esta radiografía? Muchachos, tienen que responder rápido, ¿eh? Porque a las 11, 11:30 tenemos que acabar máximo. ¿Qué les llama la atención aquí? ¿Nadie? Bueno, yo voy a seguir avanzando. Conste que ustedes no están interactuando. Bueno, el problema está aquí, ¿no? Este es un área, estos son los dos pulmones. Voy a hacerles un refuerzo de la parte anatómica. Este es el emitor del lado derecho. Este es el emitor del lado izquierdo. Esto de acá son las costillas. Todo esto son las costillas. Esto acá es el callado de la aorta. Esto acá es la silueta cardíaca. Este reborde que están viendo es el reborde de ambas mamas. Esto es el seno costofrénico del lado derecho, este es el del lado izquierdo, este es el seno cardiofrénico derecho, seno cardiofrénico izquierdo, clavículas, escápula, igual acá, clavícula, escápula, y esto acá es la tráquea, en la cual se ve parcialmente la bifurcación de la carina. Esta es la región iliar de ambos lados, y aquí lo que llama la atención es este incremento de la densidad en la base del lado derecho, ¿no? Como aparentemente podría ser un foco de consolidación de tipo alveolar. Aquí lo que se ve es un hueso. Como les he mencionado antes, esto es una fractura de un hueso largo, aparentemente es un fémur, esto es una fractura desplazada, en la cual también pueden ver cómo las partes blandas se ven alteradas en cuanto a su patrón habitual. Y no olvidemos que las radiografías no solamente sirven para ver tórax, también nos permiten ver otros elementos del abdomen, como por ejemplo aquí estamos viendo algunas asas intestinales que parecen estar un poquito distendidas. ¿No tienen preguntas, muchachos? ¿Nada? No, doctor. Bueno. La tomografía computarizada es un método que también utiliza radiación ionizante. Aproximadamente se descubrió en el año 70. A diferencia de los rayos X, el tomógrafo tiene más... Perdón, les voy a enseñar una imagen. Aquí está. El equipo de rayos X ya tiene todo este componente que se llama gantry, una mesa de exploración, tiene a su vez una estación de trabajo y a diferencia del equipo de rayos X, cuando levantamos este gantry, vamos a encontrar un tubo de rayos X, el generador de energía, los colimadores y alrededor del dispositivo lo que vamos a encontrar son una serie de detectores. Entonces, los detectores lo que van a hacer es captar la energía que no ha sido atenuada por el paciente. Miren acá, ¿no? Este es el tubo de rayos X, como les mencioné, y los detectores están alrededor
todo este equipo gira alrededor del paciente que está en medio de la mesa, ¿no? Entonces, estos detectores van a recibir los rayos X y lo que van a hacer es convertirlos en la imagen, ¿ya? Ahora, utilizan más radiación, evidentemente. Acá está justamente lo mismo que les decía, ¿no? El gantry y el paciente en la mesa. Es importante saber que se van a producir voxels y píxeles, que son las unidades básicas con las cuales se forma la imagen. Y una vez que estas imágenes son reconstruidas, van a producir estas unidades, ¿no? Los píxeles, que son la mínima unidad de información, y el voxel, que es el tamaño del píxel más el espesor del corte. Recuerden que en tomografía lo que hacemos es tener distintos tipos de cortes y también de incidencias, y la reconstrucción es la que nos va a permitir formar el volumen tisular. En tomografía existe también un concepto importante que son las unidades Hounsfield. Recuerden que ahí ya no hablamos de radiopaco o radiolúcido, hablamos de densidad. Y esta escala de unidades Hounsfield va de -1000 a +1000, en donde -1000 es el aire, -100 grasa, agua 0, líquido cefalorraquídeo 15 y así sucesivamente, ¿no? Y estos son los colores que vamos a ver en esa escala. En tomografía pulmonar específicamente, vamos a ver también densidades como por ejemplo la densidad de las partes blandas, que son las que están viendo aquí alrededor, la densidad pulmonar, en la cual estamos viendo muy bien definidas las estructuras pulmonares, y también podemos ver ventana ósea para poder ver las estructuras óseas. Pero esta ventana de acá, a su vez, no solamente nos permite ver las partes blandas, también nos permite ver el mediastino, lo cual es una de las ventajas por tomografía. Recuerden adicionalmente que tenemos un corte axial, que es un corte en el cual vamos a partir al paciente por la mitad, por la cintura, pero también hay otros cortes, ¿no? Como el sagital, que es como si pasáramos una cuchilla entre los ojos del paciente, y el corte coronal, que es como si pasaras una cuchilla a nivel de las orejas del paciente, ¿no? Entonces, esos planos son importantes también tenerlos en cuenta, porque esto sí podría ser una de las fijas en el examen. ¿Qué más? Ecografía, como les mencioné también, no utiliza radiación. No utiliza radiación. Se necesitan unos transductores o sondas para poder hacer la formación de la imagen. Y recuerden el ejemplo que les di. Recuerden el murciélago, ¿no? Lo que se utiliza es ultrasonido, el cual interactúa con la materia para poder chocar, entre comillas, con esta materia, y al recibir esas ondas de regreso, a través del efecto piezoeléctrico, se va a formar la imagen del ecógrafo. Muy útil en gestación, sí, muy útil para tejidos blandos, permite diferenciar sólido de líquido, se pueden realizar procedimientos guiados y también valorar el flujo sanguíneo, ¿no? Es un método muy seguro, no necesariamente, no tiene ningún problema si es que uno quisiera hacer varios estudios en periodos cortos. Y la resonancia magnética, que no utiliza radiación ionizante, lo que hace el resonador, a diferencia del tomógrafo, es que tiene dentro del gantry, tiene un imán gigante. Ahorita les voy a enseñar una imagen. Vamos a ver. Acá está. O sea, lo que tiene el resonador es un imán gigante, como están viendo acá en esta imagen. Perdónenme un ratito, esta imagen no. Vamos a buscar otra. Ahí está. Entonces tenemos un magneto superconductor, ¿ya? Que lo que hace es cambiar la dirección de los iones de hidrógeno. Y esa interacción con los iones de hidrógeno es la que nos va a del cuerpo humano, es la que nos va a permitir formar las imágenes, ¿no? O sea, adaptar estas señales para poder conformar las imágenes. Justo acá lo que les mencionaba, ¿no? Interactúa con los átomos de hidrógeno, son más costosos, requiere un ambiente especial y su costo operativo es mucho más alto que el de la tomografía, ¿no? Son equipos más caros. ¿Cuál es la diferencia? Se complementan, básicamente, ¿no? La diferencia es que aquí vamos a poder valorar el comportamiento de distintas estructuras.
porque vamos a encontrar muchas secuencias, ¿no? Recuerden las secuencias que les mencioné en las clases, ¿no? Puedes tener la misma estructura, a ver si les encuentro alguna imagen. Vamos a ver un segundito. A ver. Vamos a ver. Ya, genial. Acá les voy a abrir una imagen. Recuerdan que les expliqué en algún momento, por ejemplo, esta imagen es del mismo paciente, ¿no? Es el mismo cerebro, solamente que estamos viendo secuencias básicas como T1, T2. Lo que ustedes van a poder ver es la diferencia en cada una de estas secuencias en relación al líquido, por ejemplo. De T2, el líquido a nivel de los ventrículos laterales se ve más hiper intenso. Acá hablamos de intensidad, ¿no? Y en T1 se ve hipo intenso. Miren también cómo se ve la sustancia gris, la sustancia blanca en cualquiera de estas secuencias. Y miren también cómo se ven las estructuras óseas, ¿no? Por ese motivo es importante, no puedo ver toda la presentación, disculpen, pero básicamente lo que se puede diferenciar muy bien en estas secuencias es agua, edema, sustancia gris, sustancia blanca, la sangre, etc. Bien, y medicina nuclear, como también les he mencionado antes, básicamente aplica el uso de radioisótopos, ¿no? De radiofármacos, mejor dicho, que se van a inyectar en el paciente y va a poder ver metabólicamente dónde hay mayor actividad. Esto es un equipo híbrido porque utilizas la parte metabólica como la parte de imágenes para poder diferenciar, por ejemplo, un tumor para fines de seguimiento, o si no encuentras de dónde origina un cáncer, en este caso la medicina nuclear te va a ayudar muchísimo. Tiene muchas aplicaciones en oncología, en cardiología, en neurología. Este es un cuadrito resumen, está recontra bueno, yo les sugiero que lo memoricen porque para fines del examen de todas formas van a venir. De todas formas esto va a venir. Bueno, terminamos con la clase 1. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí para poder pasar a la clase 2. Doctor, Hola. una pregunta. ¿Solamente las ponderaciones de T1, T2 se va a poder realizar a nivel del cerebro? No, eso es, o sea, son un montón de secuencias, e incluso existen secuencias que dependen de las marcas. Lo que ocurre es que ahorita, o sea, si yo les empiezo a hablar de resonancia magnética, como es un tema amplio y complejo, tendría que entrar a los detalles de cada una de las secuencias. Entonces, los voy a marear. ¿Podemos ver esos temas más a detalle? Sí, pero creo que para fines del examen la información que les estoy explicando por ahora es la que te necesitan dominar. Pero para responder tu pregunta y no dejar en el aire la consulta, sí, se pueden aplicar esas terminologías en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Porque recuerda que la resonancia la puedes utilizar de forma indistinta en el cuerpo, con excepción de los pacientes que tengan prótesis metálicas o marcapasos, ¿no? Porque hay algunas contraindicaciones para el hecho de utilizar un imán gigante. ¿Respondí su pregunta? Sí, doctor, gracias. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de los efectos biológicos de la radiación. Acá vamos a avanzar un poquito más rápido. Esta es la composición de la célula: agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ADN, mayormente agua. Y el daño de la radiación ocurre por dos vías, ¿no? Daño directo o daño indirecto. El daño directo es cuando la radiación daña el ADN directamente, causando una ionización de los átomos, lo cual lleva a su destrucción. Y un daño indirecto que ocurre cuando la radiación interacciona con blancos no críticos en átomos o moléculas como el agua, lo cual va a producir radicales libres. Acuérdense de lo que vimos en las primeras diapositivas de la clase anterior. En el daño directo pueden presentarse 4 escenarios. El primero es que la célula salga sin daño. El segundo es que la célula tenga alguna afección pero se repare y funcione normalmente. El tercero es que se repare pero ya no funcione normalmente. Y el cuarto es que se produzca muerte celular. Y el daño indirecto es por la producción de radicales libres, ¿no? Sobre todo cuando hay átomos con un electrón desapareado altamente reactivo. Insisto, recuerden el cuadrito que les expliqué antes. Porque estos radicales libres pueden atacar puntos críticos como el ADN. ¿Qué es lo que afecta la radiación? Es básicamente el ADN, valga la redundancia. Y recuerden también que existía el término radiosensibilidad, que lo que expresa es la magnitud de respuesta de una estructura a la radiación. Es decir,
qué tan sensible es a la exposición. Cuando una estructura biológica es más radiosensible, puede tener más daño a una determinada dosis. Y el término opuesto es radioresistencia. No existe célula de tejido biológico que sea radioresistente a la radiación. Y esta es una clasificación que también pueden revisar, ¿no? Hay algunas estructuras más radiosensibles y otras que son más radioresistentes. IPEN, como les mencioné, son las siglas del Instituto Peruano de Energía Nuclear, así que esto también podría venir en el examen. ¿Qué más? Se tiene que clasificar los efectos producidos por el tiempo de aparición, efectos precoces que pueden ser minutos u horas después de la exposición, o efectos tardíos que pueden presentarse meses o años después de la exposición. Desde el punto de vista biológico hay efectos somáticos, cuando se presentan directamente en el individuo expuesto, o hereditarios. ¿Qué significa esto? Que la exposición se presentó, digamos, en la abuelita, pero la mutación genética se presenta en los hijos, ¿no? Entonces ahí habría que hacer un seguimiento y una correlación. Y la dependencia de la dosis, es decir, la cantidad de la dosis, que esto es lo más importante, y efectos estocásticos y determinísticos. Estocástico significa probabilidad y determinístico se presentan con severidad. Los determinísticos están relacionados a la cantidad de dosis de radiación, es decir, más dosis de radiación, más severo el daño. Y siempre hay una dosis umbral, la cual es específica para cada tejido. Y los estocásticos o probabilísticos son aquellos en los que hay una probabilidad de ocurrencia mientras se incrementa la dosis de radiación. Estas son lesiones por quemadura, ¿de acuerdo? Pero esto evidentemente no ocurre con una exposición a rayos X o tomografía. Estas son dosis estimadas localizadas en órganos o tejidos, o sea, la esterilidad temporal, por ejemplo, en el caso de los testículos, por una exposición única en un breve periodo en Grace. En los ovarios también puede haber una esterilidad permanente cuando hay una exposición única en un breve periodo, pero en realidad es un tema que no se suele estimar. Insisto, efecto probabilístico es la probabilidad de daño y el efecto determinístico es el hecho de que se presente el daño. Para estos fines, recuerden lo que les mencioné en clase. Los parámetros básicos de protección radiológica son 3: distancia, tiempo y blindaje. Distancia, tiempo y blindaje. Esta puede ser pregunta de examen. ¿A qué se refiere con distancia? Esto se refiere a la distancia a la cual la persona va a estar cerca de la fuente de rayos X, es decir, del tubo. Mientras más lejos esté, menos dosis de radiación, como se muestra acá en este cuadro. Mientras que el tiempo de exposición también tiene relación, es decir, igual, así como te mantengas lejos, trata de estar cerca de la fuente el menor tiempo posible. Y en el caso del blindaje, estamos utilizando barreras para atenuar la radiación, habitualmente metales, ¿no? Como el plomo, mandiles plomados, materiales de alta densidad que impidan que la radiación pase hacia la persona, ¿no? Los rayos X se utilizan, como ya también les he mencionado, en la radiografía convencional, en la fluoroscopía, tomografía, mamografía y densitometría. Normalmente para mamografía las dosis son muy bajas, al igual que densitometría, y donde más hay radiación es en fluoroscopía y tomografía. ¿Qué más? ¿Hasta aquí todo claro? Esto aquí se llama dosímetro, ¿ya? El dosímetro es un dispositivo que lo que permite es captar la radiación de un área en específico. Esto no se puede sacar a la calle, esto se utiliza solamente dentro de un ambiente controlado para poder identificar la cantidad de exposición que tenía una persona. ¿Cuáles son las conclusiones de la clase 2? Toda exposición conlleva un riesgo, los riesgos son comparables. Esto podría ser pregunta de examen a Lara, que también se los mencioné, ¿no? Una exposición tan baja como sea posible. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la clase 2? Genial. Entonces, nos vamos ahora a la clase 3. Y terminando la clase 3, cambiamos el link, ¿ya? Entonces, en la clase 3 ya empezamos a hablar de las técnicas de imagen y de la semiología. Entonces, este cuadrito les resume mucho de lo que hemos venido conversando.
En el caso de la radiografía convencional, sus aplicaciones tiene distintos tipos, ¿no? Han de seguir traumas o diagnosticar traumas, sospecha de infecciones, ver tumores óseos, evaluación articular, seguimiento de respuesta al tratamiento. Los rayos X son una modalidad que es bastante económica, ¿ya? Es una buena técnica de detección para problemas óseos, ¿no? Retraso en el diagnóstico, la verdad no lo considero como una desventaja, es bastante rápido. Y sí tiene limitación para las partes blandas, ¿no? Es sobre todo útil en la parte ósea. Recuerden que hay tipos de huesos, hay huesos largos, cortos, planos, irregulares o los sesamoideos. También es importante recordar que en esta clase hablamos de que todos los huesos tienen una cortical ósea que tiene una envoltura endóstica, intracortical y perióstica, y que se va a producir un remodelado óseo cuando ocurra algún evento. Este evento puede estar relacionado a traumas o también a condiciones patológicas. Vamos a ver. Miren esta manito. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaban esta estructura ósea? Está acá. ¿Nadie? Las falanges Falanges. ¿Ya qué falange es esta? distales. Falange distal del quinto dedo, del cuarto, del tercero, del segundo, del primero. Recuerden que no hay falange media en el primero, solamente hay en el segundo, tercero, cuarto y quinto. Estas son las falanges proximales. Estos aquí, ¿cómo se llaman? Metacarpos. Metacarpianos. Bien, y estos son los huesos del carpo. Entonces es recontra importante. Y aquí este ejemplo fue claro, ¿no? Miren cómo se ve esta lesión, en la cual hay una cortical adelgazada en comparación a este lado, ¿no? Este es un encondroma. Miren aquí cómo se ven, comparen con la radiografía anterior, cómo se ven los bordes de estas falanges, ¿no? Todos irregulares, ¿no? Medio dentados. Esto no es normal. Esto es una reacción superióstica que corresponde al hiperparotiroidismo. Bueno, esta es una fractura angulada, ¿no? A nivel el que me diga tercio medio, esto no. Yo les hablé también de diáfisis, metáfisis y epífisis. Eso es clave para que ustedes puedan diferenciarse en cuanto a su práctica médica. Este de acá es un patrón destructivo, ¿no? En el cual prácticamente ya no hay un hueso normal. O sea, lo que se ha formado son nuevas estructuras óseas. Esto parece ser un... Ah, ahí está, un fibroma desmoplásico, exacto. Y miren también cómo afecta las partes blandas, ¿no? Si ustedes comparan las partes blandas de este lado, miren, no son tan densas como toda esta zona que estamos viendo acá. O sea, casi podemos diferenciar partes blandas. Conceptos importantes es el de reacción perióstica, ¿no? Podemos tener reacciones periósticas sólidas o continuas o discontinuas. Este es un diagrama que me gusta mucho porque la resume muy bien. Estos son los distintos tipos de reacciones periósticas. Estas acá son las continuas, estas son las discontinuas. Podemos encontrar reacciones lobuladas de una sola capa, en forma de burbujas de jabón, en forma de capas de cebolla, en forma de, ¿cómo se llamaba esta? Sol naciente o espiculadas, ¿no? También tenemos en el lado de las que tienen un patrón discontinuo, el triángulo de Gottman, el patrón interrumpido de capa de cebolla, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo una reacción perióstica continua, ¿no? Miren acá, sólida, como estamos viendo acá, en el caso del osteomosteoide. Miren acá, como estamos viendo una sola capa. Vamos a ver. Miren acá. Esta corresponde a sol naciente. Miren, pin. Pero miren adicionalmente las partes blandas, es decir, no solamente se enfoquen en el hueso, miren las partes blandas. Triángulo de Gottman, que se ve acá, en el caso de un osteosarcoma. Acá la lesión está aquí.
Esta es la reacción perióstica en sol naciente. Bien, este cuadrito sugiero que también lo memoricen porque también les permite diferenciar de acuerdo a los grupos etarios dónde van a poder encontrar determinadas lesiones, ¿no? Menores de 30 años, ¿no? El sarcoma Ewing, osteoma osteoide, los osteocondromas, osteosarcomas, y mayores de 30, metástasis, mieloma, linfoma, encontromas, condrosarcomas, tumor de células gigantes, etc. En relación a los traumatismos, una fractura se define como una solución de continuidad en el hueso, el cartílago o ambos, causada por una fuerza externa que puede ser directa o indirecta. Recuerden que los huesos también tienen vasculatura, por lo tanto los huesos también pueden sangrar, ¿no? Y cuando hay alguna reconstitución de estos huesos, se va a formar un callo interno y un callo externo, ¿no? Y esto va a permitir a su vez que se formen nuevos vasos, como estamos viendo acá. Entonces, cuando se resuelve la fractura, esto lo que nos quiere indicar es que va a haber una nueva formación ósea, pero en ocasiones también el huesito puede quedar un poquito más ensanchadito, ¿no? Su clasificación puede ser abierta o cerrada, la localización, recuerden, epifisiaria, metafisiaria, diafisiaria, pueden ser simples o conminutas, según la dirección de la línea de fractura pueden ser oblicuas, espiroideas o longitudinales, y dependiendo de lo que abarquen también pueden ser fracturas articulares o luxofracturas. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque la radiografía va a ser el primer paso para un paciente que ha tenido una fractura. Lo más recomendable es sacar por 2 proyecciones. Acá tengo una imagen, ¿no? Tenemos una frontal, pero también podemos hacer una lateral. Y es útil poder hacer radiografías comparativas, ¿no? Hay otro tipo de fracturas como las patológicas, fracturas por estrés, que también les he explicado, fracturas por avulsión, trovasculares y diastasis. Esta es una fractura de muñeca, recuerdo haberles explicado, ¿no? Esta es una fractura impactada, por ejemplo, ¿no? En la cabeza del radio. Esta es una fractura de Colles. Acá es evidente que hay una fractura en el húmero, ¿no? Una fractura desplazada. Vamos a ver. Luxación, concepto de luxación, recuerden, es la salida de una estructura de su articulación. Y se los explico así sencillito para que no se mareen. Eso es una luxación. Esto es una luxación anterior del hombro. Es decir, se ha salido el húmero de su cavidad hacia anterior. Esta es una fractura de Montegui en la cual se ve una luxación del radio a nivel de la cúpula con una fractura de cúbito asociada. Una luxación de cadera, como ya les mencioné antes, es la salida de una estructura articular de su posición final. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Doctores? Sí, doctor. Ya, vamos a cambiar de link. Permítanme un ratito, se los voy a pasar por... Se los voy a pasar por el chat, ¿ya? Para que se conecten de una vez. Todo claro hasta ahora, ¿no? No necesitan, no tienen dudas en las clases 1, 2 y 3. No, doctor. Ya. Entonces tienen claro cómo se los estoy explicando. Recuerden, yo podría ser mucho más técnico y explicar de una forma mucho más técnica todo esto, pero evidentemente mi intención es que entiendan. O sea, yo no, si estuviera hablando con residentes de radiología o si estuviera hablando con radiólogos, utilizaría otra terminología, pero ahorita a mí lo que me importa es que tengan claros estos conceptos para poder seguir avanzando en el curso. Bien, entonces vamos hacia la clase 4. Vamos a hablar aquí un poquito del sistema osteoarticular. Ustedes recuerdan que les hablé en algún momento de la evaluación radiológica de la edad, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos básicamente el escenario del paciente que viene porque no crece o porque ha crecido mucho. Entonces ese paciente suele ir al pediatra o ir al endocrinólogo y uno de los estudios que le solicitan es un estudio de edad ósea. Entonces existen 2 métodos, esta es pregunta de examen,
Uno es Greulich y Pyle, que como les mencioné en las clases, Greulich-Pyle es un atlas que se utilizó, bueno, que se hizo el año 59 a niños estadounidenses, y el otro es el de Tanner Whitehouse, ¿ya? En el cual se proporciona un score a cada hueso de forma individual. Estos son los dos métodos. Greulich-Pyle es un poquito más sencillo porque básicamente es una comparación entre la radiografía del paciente que presenta el problema con el atlas. Y Tanner Whitehouse, igual, utilizamos la radiografía del paciente y hacemos el score, la evaluación de distintos segmentos de la manito para poder comparar con los parámetros de Tanner Whitehouse, ¿no? Y con eso nosotros ya podemos estimar si la edad corresponde o no, ¿de acuerdo? Esto es un software un poquito más completo, el método de Bone Expert, pero no se dispone en todos lados, ¿no? Osteomielitis. Osteomielitis es otro tema de esta clase. Mielitis está en relación a las infecciones osteomusculares, pueden afectar a hueso, músculo, partes blandas o articulaciones. El patrón de la osteomielitis hematógena depende del patrón vascular de los huesos tubulares en relación con la fusión de la fisis. La resonancia es el mejor método para poder diagnosticar osteomielitis y hay distintas formas en función a la clínica. Entonces, recuerden, ¿no?, que también podemos diferenciar la osteomielitis según su cronicidad, dependiendo también de los hallazgos que encontremos, ¿no? Habitualmente la osteomielitis crónica puede presentar un secuestro, que son términos que ya les expliqué, una reacción perióstica, presencia de pus, formación de cloacas, y la osteomielitis aguda también puede presentar pus, pero vamos a encontrar sobre todo una reacción perióstica un poquito más evidente. ¿Podemos utilizar el ultrasonido? Sí, pero sobre todo para poder valorar abscesos subperiósticos. En el caso de la tomografía, lo que podemos encontrar son pequeños secuestros y la afectación cortical. Miren, estas son las dos piernas del paciente. Recuerden lo que les expliqué, ¿no?, en este corte axial. Esto es lo normal, esto es la normal. Miren el engrosamiento de la cortical, ¿no? Y adicionalmente, cómo es que encontramos estos pequeños secuestros dentro. Esto es una osteomielitis crónica, dicho sea de paso. Y miren ustedes la diferencia entre una resonancia magnética, este es el corte axial de una pierna, y la tomografía, ¿no? Se ve mucho más definida la imagen. Comparen, ¿no?, el coronal con el coronal de la tomografía. Recuerdan que cuando hablamos hace unos minutos de que la resonancia te permitía comparar secuencias de la misma estructura, miren cómo se ve en T1, en STIR, la misma estructura, y miren cómo se ve en las áreas óseas, ¿no?, para poder valorar. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una hiposeñal en T1, el T2 no lo tenemos, ¿no? Y aumenta señal en T2. El tejido periférico, cuando le aplicamos contraste, el gadolíneo, dicho sea de paso, es el contraste que se utiliza en resonancia, nos va a permitir ver el realce y la supresión de grasa, ¿no? Entonces es mucho más útil utilizar la resonancia magnética en comparación a la tomografía. Miren, acá básicamente estamos diferenciando las estructuras óseas, pero también, miren, las partes blandas no están tan bien definidas como se están viendo en la resonancia magnética. Bien. En medicina nuclear para osteomielitis también se aplican radiofármacos como el tecnesio 99. TC99 significa tecnesio 99. O también podemos utilizar leucocitos marcados, ¿no?, lo cual nos va a permitir identificar cuáles son las áreas de actividad metabólica a dicho nivel. La radiografía sigue siendo la técnica de imagen de elección en la valoración inicial, pero como ya les he mencionado antes, la resonancia sobre todo va a ser mucho más eficiente. Estos son conceptos teóricos que les ha indicado el profesor ahí. Los cambios se van a ver 7-10 días después del proceso, caracterizados por pérdida del plano graso de los tejidos, presencia de lesiones líticas, mal delimitadas junto a la metáfisis con distinto grado de eburnación. Si me agarro el doctor con este término. Puede extenderse la fisis sin sobrepasarla. Y esta definición me gusta, que recomiendo tenerla en cuenta. ¿Qué significa reacción perióstica? Destrucción ósea en estadios avanzados con patrón geográfico, ojo, para osteomielitis, moteado o permeativo. En los lactantes es muy difícil porque
tenemos falta de osificación de las fisis. La osteomielitis se puede presentar más en niños, se puede clasificar como aguda, subaguda o crónica, y hay casos más difíciles, como por ejemplo los pacientes con pie diabético, infecciones vertebrales, muchas veces por tuberculosis, las osteomielitis postraumáticas, las infecciones periprotésicas y las osteomielitis multifocales recurrentes crónicas. Siempre es importante en las osteomielitis sacar un cultivo para poder saber cuál es el origen. Bien, entonces, en cuanto a la terminología, vamos a básicamente recordar 4 términos principales, ¿no? El secuestro, que es el fragmento de un hueso necrótico separado del tejido de granulación. El involucro, que es el tejido óseo que se ha formado, o sea, neoformado alrededor del hueso hospitalizado. La cloaca, que es la apertura del involucro a través del cual va a drenar el tejido de granulación y el secuestro. Y el tracto, que es un trayecto que comunica la piel con el hueso. ¿Cómo vemos esto en imágenes? Como dice acá, involucro, tejido óseo neoformado alrededor del hueso hospitalizado. Este es el involucro. Secuestro, que es esta zona de acá. ¿Qué nos dice secuestro? Fragmento de hueso necrótico separado del tejido de granulación. Cloaca, que es esta imagen de acá. Apertura del involucro a través del cual drena el tejido de granulación y secuestro. Así que no hay más. No hay más. ¿Qué otro detalle? El tema relacionado a tumores es el tercero de la clase 4. Uy, no me he dado cuenta que había alguien acá. Los tumores óseos, en su mayoría son benignos. De los malignos, los más frecuentes son el mieloma, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Los malignos más frecuentes son secundarios por metástasis. Este es un cuadro que también resume en función a si son benignos o malignos y a su origen, los tumores. Y también hay otro cuadro que resume la incidencia de los tumores óseos por edades, ¿no? Los 0 a 10 años, los granulomas eosinófilos en relación a los tumores benignos, leucemia, sarcoma de Ewing, 10 a los 20 años, los osteocondromas, condroblastomas, entre los benignos. Mira, otra vez ya estamos completos. Ya, dentro de los malignos el más frecuente es el osteosarcoma. Y este cuadrito también les va a ayudar bastante porque resume justamente en función a la localización donde es que se van a encontrar la mayoría de tumores, ¿no? Acá tienes una mezcla de tumores benignos y malignos. El osteocondroma, y no nos confundamos, condroma es un tumor benigno, ¿ya? Es una exostosis, es decir, es un pedazo de hueso que sobresale. Una vez recibe un paciente en el que te dicen, oye, pucha, mira, tengo acá un bulto, ¿no? Duro, recontraduro, no móvil, le sacas una radiografía y encuentras esta imagen. Pediculado significa que tiene un pedículo que sale, ¿no? De la tibia, y esto acá corresponde a un osteocondroma. Acá hay un error en la diapositiva no es mía, pero esto era un osteocondroma, ¿no? Entonces, hay pacientes en los cuales no se suele tratar, hay otros en los cuales los operan. Esto depende de si genera o no síntomas. El encondroma es el segundo tumor benigno más frecuente. Son lesiones que se presentan en los huesos tubulares de manos y pies. Puede ser solitario o múltiple. También se pueden asociar hemangiomas de partes blandas. Recuerden, los hemangiomas son lesiones de origen vascular y que algunos tienen una alta incidencia de generación maligna, es decir, tienen potencial maligno y un 20 a 30% se transforma a condrosarcoma. Entonces, ¿dónde está nuestro encondroma? Aquí. ¿Ya? Acá está justamente como lo describen, ¿no? En huesos tubulares de manos y pies, se asocian hemangiomas, etc. Tumor de células gigantes es otro tumor de origen benigno. Es una lesión del esqueleto maduro, con una mayoría de los casos diagnosticados entre los 20 y 50 años, con una máxima incidencia en la tercera década. Se localiza preferentemente en los huesos largos de las extremidades y el 50-65% de los casos lo hacen alrededor de la rodilla. Y como ustedes ya saben, la diferenciación entre epífisis, diáfisis y metáfisis, me entienden que cuando les digo que es una lesión epifisiaria ya saben dónde se ubican normalmente. Aquí miren la comparación entre una radiografía simple y una tomografía de un tumor de células gigantes, ¿no?
Entonces es una lesión lítica, pero miren, el patrón lítico se va a diferenciar mucho mejor en la tomografía. En la región epifisiaria de un hueso largo tiene un patrón geográfico, los márgenes, que son estos de acá, definidos, que carecen de anillo escleroso, y en casi todos los casos hay una expansión del hueso. Miren cómo está el hueso expandido con adelgazamiento de la cortical. El osteosarcoma sí es malo. Este es un tumor maligno. Estos son de distintos tipos dentro del origen, perdón, estos son los distintos orígenes y estos son sus tipos. El osteosarcoma intramedular corresponde al 75% de los osteosarcomas. De los osteosarcomas se presenta entre la segunda o tercera década de la vida. Se localizan la mayor parte de veces entre el fémur, tibia y el húmero, más del 50% de casos alrededor de la rodilla. Y cuando el osteosarcoma se presenta en huesos largos es casi siempre metafisiario. Ustedes ya recordarán cómo se llama este signo, ¿no? ¿Cómo se llama este signo? Sol naciente, genial, doctora. ¿No? Entonces acá lo que estamos viendo es el signo de sol naciente. También miren cómo está esta cortical irregular con algunas calcificaciones alrededor, ¿no? Y la alteración de la densidad. Vamos a ver, entonces aquí tenemos un patrón osteoblástico. ¿Recuerdan la diferencia entre lítico y blástico? Bueno, el patrón osteoblástico tiende a tener una mayor ocupación de volumen, el borde es más ancho, hay afectación de la cortical, como están viendo acá, y una reacción perióstica que es mucho más agresiva, ¿no? Miren esta reacción perióstica, mucho más agresiva. El condrosarcoma es el tercer tumor óseo primario maligno, es un tumor del adulto, se localiza por igual en huesos largos y la gran mayoría de veces está en el fémur, infrecuente en huesos cortos de manos y pies y en el cráneo, ¿no? Sus características radiológicas: lesión lítica grande, contornos bien definidos, tiene calcificaciones de la matriz tumoral en forma de palomitas de maíz, como estamos viendo acá. Estas son las calcificaciones típicas del condrosarcoma, con las áreas de destrucción no presentes a nivel de la cortical. ¿Okay? Igual acá. Recuerden, esto acá son osteofitos, esto no es parte de las lesiones que veníamos viendo. Y finalmente el sarcoma de Ewing, que también es una neoplasia maligna que ataca a niños y adolescentes con más predominancia en los varones, de origen neuroectodérmico, y tiene predilección por las diáfisis de los huesos largos, las costillas y huesos planos como las costillas y las pelvis. Acá recuerdo que las diapositivas que envió el doctor antes de ver esta imagen, el patrón es lítico permeativo, igual de borde ancho, y la reacción perióstica se va a presentar o en capas de cebolla, como están viendo acá, o como el triángulo de Codman, que se ve acá en la flechita roja. Esto ya es mucho más avanzado, ¿no? Pero igual se logran ver aún algunos triángulos de Codman, ¿no? Esto ya es recontra avanzado. Mieloma múltiple. Recuerden que cuando hablamos de mieloma múltiple no estamos hablando del mieloma como tal. El mieloma es un tumor, sino del efecto radiológico, o mejor dicho, de los hallazgos radiológicos en otras áreas que vamos a ver cuando tengamos un paciente con mieloma múltiple, ya que el 75% de pacientes van a presentar lesiones radiológicamente detectables, y estas lesiones van a ser líticas, de bordes bien definidos, de forma redondeada o elíptica, y de asiento preferentemente subcortical. Su coalescencia, que como les he mencionado, coalescencia significa se une en alguna zona, puede dar lugar a la aparición de áreas de destrucción ósea de márgenes mal definidos. En la columna, el mieloma causa una osteopenia difusa. Osteopenia significa disminución de la densidad que se acompaña de aplastamientos vertebrales. Mieloma, esta bolita, todas estas lesiones que están viendo acá, todas estas. Igual acá, miren, bien. A eso hace referencia esa diapositiva. O sea que si las imágenes del examen les ponen esto, ya ustedes saben que esto corresponde a un mieloma. A diferencia, ojo, miren, estas imágenes son más radiolúcidas. Las imágenes de metástasis, es decir, las que corresponden a extensión de la enfermedad oncológica, son más radiopacas, una distribución dispersa, no necesariamente regular, ¿no? E incluso pueden presentar este patrón
¿no? Que es un poquito más destructivo. Miren cómo están las partes blandas acá. Y esto acá es el uso de una gammagrafía, básicamente para poder valorar dónde hay áreas de actividad metabólica, ¿no? Entonces, este estudio es una gammagrafía ósea donde estamos viendo en estas zonas más oscuras la presencia de metástasis. Para eso básicamente sirve la gammagrafía. Bien, patología infantil, la displasia de cadera, este es un tema muy importante porque cuando no se diagnostica una luxación congénita de cadera, la adultez es mala, es 8 veces más frecuente en niñas, más frecuente en la cadera izquierda. Uno de los hallazgos es que la cabeza femoral del recién nacido no está osificada y el centro de osificación va a aparecer entre los 3 y 6 meses de edad. El método de elección para la luxación congénita de cadera es la ecografía. También se utilizan rayos X, pero la ecografía es de gran ayuda. Esta parte superior nos muestra lo normal. Miren, esto acá es la cabeza del fémur, esto acá, y esto es el acetábulo. Entonces vamos a adoptar dos posiciones, aducción y neutra. Lo que vamos a buscar es si existiera un desplazamiento de la cabeza en relación al acetábulo. Miren cómo es cuando hay luxación de cadera. Nuevamente, vean la cabecita en relación al acetábulo y miren este desplazamiento. Se sobresale. Entonces, ese es uno de los puntos en los cuales nosotros tenemos que aprovechar la ecografía para poder definir la luxación congénita de cadera a tiempo. Esto aquí también es una radiografía, también para poder valorar algunos ángulos y líneas. Permítanme un momento, les voy a mostrar otra diapositiva. Acá está. Si tienen un tiempito, busquen estas imágenes. Esto de acá es el ángulo acetabular, que no debería ser mayor a 30 grados. También tenemos otras líneas de referencia, como la línea de Shenton, la línea de Perkins, la línea de Hilgen-Reiner, ¿no? Que nos sirven también para poder identificar o estimar, según su presencia y nivel de angulación, la presencia de la displasia congénita de cadera, ¿no? El ángulo acetabular, diría yo, es uno de los más importantes. Miren ustedes cómo la cabeza del núcleo puede generar esa variación a nivel del ángulo acetabular. Entonces, por eso es que esto es una cadera normal, y miren cómo se ve la cadera en una displasia de cadera, ¿no? Y todo esto en relación justamente a estos espacios y a la presencia del núcleo y al ángulo que forma. ¿Está aquí todo claro? Bien. Esto de acá es una imagen del pie sambo, ¿no? No sé si han visto alguna vez, pero el pie sambo se ve así. El pie está dobladito, nacen así los niñitos. Así. Ya, esto se puede diagnosticar también desde antes de que nazca. ¿Todo claro hasta aquí, doctores? Sí, doctor. Genial. Entonces nos vamos a la clase 5. Miren que hemos avanzado más o menos rápido. ¿Cómo estamos de tiempos? Ya, genial. Entonces, en la clase 5 básicamente empezamos a hablar de la semiología respiratoria. Acá les tengo unas imágenes porque quiero mostrarles un poco de anatomía radiológica. Acá está. Entonces, recuerden ustedes, y esto lo vamos a ver también en las diapositivas, de que hay criterios para la técnica adecuada de la radiografía de tórax. Que esté bien inspirada, bien penetrada, bien centrada, bien angulada y bien magnificada. ¿Cómo evaluarlo? Tiene que haber 9 o 10 espacios intercostales posteriores, se tienen que ver mínimamente los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca, pero no los elementos posteriores de la vértebra. La distancia entre el borde medial de ambas clavículas tiene que ser equidistante a la apófisis espinosa de la vertebral a ese nivel, y las clavículas se tienen que proyectar sobre las tercera o cuarta costillas para mantener la forma de S itálica. Estas imágenes las busqué intencionalmente para ustedes, solamente para recordar que podemos identificar la tráquea con la carina y los bronquios principales.
podemos identificar, por ejemplo, la vena cava superior, podemos identificar parte de la arteria aorta e incluso el callado de la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aurícula derecha. Y en relación a la parte bronquial, recuerden, esta es la región iliar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poder diferenciar algunas estructuras como por ejemplo los bronquios que están saliendo aquí en este esquema, pero también van a salir unas estructuras como la arteria pulmonar derecha, la arteria interlobar derecha y las del lado izquierdo sucesivamente, ¿no? Y también es importante saber que sobre todo cuando veamos una radiografía de tórax, vamos a identificar un lóbulo superior en el lado derecho, lóbulo superior en el lado izquierdo, y en azul el lóbulo inferior del lado derecho. Recuerden ustedes que los segmentos pulmonares no los vamos a poder ver todos por la disposición que tienen desde el punto anatómico, ¿no? En relación a la radiografía lateral de tórax, para que no se pierdan, también les busqué estas imágenes. Esto de acá corresponde al espacio retroesternal, ¿correcto? Es importante que también identificamos la cisura mayor, no siempre se va a ver, pero para que ustedes más o menos tengan una idea, hay una cisura mayor. Y tenemos también chance de poder identificar, por ejemplo, el hemidiafragma del lado izquierdo, el hemidiafragma del lado derecho. Podemos identificar también algunas estructuras cardíacas, como por ejemplo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Y finalmente, esta de acá es otra presentación de los segmentos pulmonares en el caso del lado derecho, ¿no? Por eso les decía, no siempre van a poder ver en una radiografía frontal todos los segmentos, pero sí tener una idea. Ahora, yendo a nuestra clase, luego de haberles hecho esta pequeña introducción, vamos a ver nuevamente el proceso de toma, ¿no? Al paciente se le pide que se quite la ropa, que esté de pie, que ponga el pecho al centro del chasis con las muñecas en las caderas y los hombros hacia adelante. Se dirige hace rayos X horizontalmente al centro del chasis. La distancia no debe ser menor de 1,50 m y la exposición se realiza en inspiración completa, es decir, al paciente se le dice que tome aire, como estamos viendo acá. Como les he mencionado hace un momento, tienen que haber criterios técnicos para la placa de tórax, ¿no? Un buen contraste simétrico, una inspiración máxima, bien centrada, bien penetrada, y las escápulas no deberían estar superpuestas. Por eso se le pide al paciente adoptar esta posición, para que las escápulas salgan hacia afuera. Recuerden estos 5 factores técnicos, podría ser pregunta de examen. Esta es una placa mal tomada, miren, prácticamente no se ve nada de las estructuras que corresponden a la silueta pulmonar. Y esta es una placa que está muy blandita, ¿no? Es lo expuesto. Sin embargo, también en clase les debo haber mencionado que se ven algunos elementos metálicos. Estos son hilos metálicos, electrodos. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, cuando tomemos radiografías, permítanme un ratito, portátiles. ¿Por qué? Las radiografías portátiles, dado que el paciente está en esta posición, como están viendo acá, pueden generar que la silueta cardíaca se vea mucho más grande que lo que realmente es. Eso depende del posicionamiento del chasis en función a la posición del paciente. Bien, vamos a ver. Para poder identificar o interpretar una radiografía de tórax también hay pasos, hay secuencias. Lo primero que tenemos que saber es reconocer la anatomía normal, como se les he mostrado anteriormente. Segundo, determinar si el estudio está técnicamente bien tomado. Y tercero, diferenciar entre lo anormal de lo normal. Esta radiografía ya se las presenté. Básicamente la parte anatómica son un pequeño recordatorio, ¿no? Clavículas, costillas, región iliar, silueta cardíaca, callado de la aorta, la tráquea con su bifurcación, las escápulas. Esta es una dama, por eso es que se ven las mamas. Esto de acá es la cámara gástrica, seno costofrénico derecho, izquierdo, cardiofrénico derecho, cardiofrénico izquierdo. Entonces,
Básicamente eso que habría que diferenciar, ¿no? Además de la radiotransparencia normal de los pulmones. Este es un estudio normal. Entonces, la pleura es una estructura que está compuesta por dos capas, parietal y visceral. Una está hacia afuera, una hacia adentro. La pleura visceral está adherida al pulmón y se forma para formar las fisuras mayor y menor. Normalmente no se deberían ver, salvo estén ocupadas por líquido. La radiografía lateral también es un elemento que nos ayuda mucho, sobre todo cuando identificas alguna lesión o algún área anormal. Recuerden lo que les mencioné, ¿no? También tenemos chance de poder diferenciar algunas estructuras, como el espacio libre retroesternal, la región iliar. Este es el espacio retroesternal, la región iliar, las cisuras, por ejemplo, esta es una de las cisuras, la columna torácica, es decir, hace referencia a todos estos cuerpos vertebrales que estamos viendo aquí. Esto es la columna torácica. El diafragma, estos son los diafragmas, y los senos costofrénicos posteriores que están acá. El espacio libre retroesternal es un espacio radiolúcido posterior al esternón, anterior a la sombra de la aorta descendente. Es donde vamos a buscar tumores mediastinales anteriores. En la región iliar, como les he mencionado, que son estas zonas, cuando encontremos una masa, básicamente tenemos que poder identificar la presencia de adenopatías, ¿no? Que son ganglios patológicos, como estamos viendo acá. En este caso nos ayuda mucho la radiografía lateral para confirmar la presencia de esa masa, ¿no? Y este paciente igual hay que hacerle una tomografía. Las cisuras, en proyección lateral vamos a poder ver mejor las cisuras mayor y menor. Cuando hay líquido o cuando estas cisuras son fibrosas, se hacen más visibles. La columna torácica, como les mostré, vamos a poder ver los cuerpos intervertebrales, vamos a poder ver las plataformas que se ven de forma... Las plataformas de cada cuerpo vertebral, perdonen, miren, hacia abajo, se ven bien definidas, paralelos entre sí. Y un punto importante es que los discos intervertebrales no se suelen ver por radiografía, pero lo que sí puedes ver es el espacio intervertebral, ¿no? Que es este espacio de acá. ¿Qué más? Ya les mencioné hace un momento también sobre los hemidiafragmas. Recuerden, hemi significa mitad. Les mencioné cuáles son los senos costofrénicos y los cardiofrénicos. Costofrénico, costofrénico, cardiofrénico, cardiofrénico. Y miren, lo que también les había mencionado, ¿no? El contenido gaseoso del estómago, y en ocasiones también podemos ver el del colon, ¿no? Cuando hay derrame pleural, recuerden, el derrame pleural se va a ver como un área en la cual hay una atenuación a consecuencia del líquido en una radiografía, como estamos viendo acá, groseramente marcado, ¿no? Entonces, a diferencia de este pulmoncito, el líquido que está ocupando esta zona impide el paso de los rayos X. Por ese motivo es que se ve tan radiopaca esa zona, ¿no? Incluso aquí, si se van con esta radiografía, podemos encontrar un nivel, ¿no? Para que tengan una idea de otra forma en la cual se puede diferenciar el derrame pleural. ¿Qué más? Esto podría ser pregunta de examen. Cuando hay 75 centímetros cúbicos de líquido, se puede borrar el ángulo posterior en la radiografía lateral y 300 ya te lo borra en la radiografía frontal. Este es el orden que el doctor les ha presentado para la evaluación de la radiografía de tórax: mediastino, diafragma, pleura, campos pulmonares, estructuras óseas, tráquea y partes blandas. Para fines del examen podrían seguirlo, pero en realidad cada uno puede desarrollar su propio orden. Seno costofrénico posterior. Esto acá es una de las cisuras, y miren cómo se ve, ¿no? De forma clara, porque tiene un poco de líquido. Allí en la clase les mencioné, ¿no? Esto acá es una masa. ¿Cuál es la diferencia entre una masa y un nódulo? ¿Recuerdan? Básicamente el tamaño. Hasta 3 centímetros
que es el punto de corte, más de 3 centímetros masa, menos de 3 centímetros nódulo. En esta diapositiva lo que vemos es el espacio libre retroesternal libre hacia el lado izquierdo y en el lado derecho ocupado. Estos son cuerpos vertebrales. Estos cuerpos vertebrales presentan algunos osteofitos, que son estas formaciones óseas. Esto es benigno, pero también nos debe llamar la atención la valoración de los espacios intervertebrales, ¿no? En los cuales, si ustedes se dan cuenta, si su aspecto anterior están un poquito más disminuidos de tamaño. En algún momento también hablamos del signo, déjenme ver el tiempo, cuánto nos queda. Un ratito, ahí estamos. Hablamos del signo de la silueta. En el caso del signo de la silueta, básicamente estamos hablando de dos estructuras que tienen una densidad similar y que se superponen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reborde del corazón, ¿no? Cuando tienes un área de condensación que se superpone a ese mismo nivel, puede presentarte un signo de la silueta, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante diferenciarla? Porque los bordes de estas dos zonas pueden impresionar estar fusionados y se podría perder la definición de lo que queremos evaluar a ese nivel. Entonces, por ese motivo es importante tener claro en el caso de neumonías, donde el tejido pulmonar que está afectado puede presentar una densidad similar a la del corazón. Entonces el contorno del corazón se va a perder en la radiografía de tórax manifestándose este signo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver otras diapositivas. Ya, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es un área de condensación, esto también, ¿no? Recuerden lo que les mencioné, esto ya podría ser un patrón de qué tipo, alveolar o intersticial. Alveolar. Alveolar, así es, muy bien. Porque a diferencia del patrón intersticial, el patrón alveolar tiende a tener un aspecto de tipo algodonoso, ¿no es cierto? Mientras el patrón intersticial lo que tiende a tener, a generar desde el punto de vista patológico es un engrosamiento del intersticio, que normalmente no se debería ver. Puede tener distintos aspectos, ¿no? Como por ejemplo un patrón de aspecto nodular, o sea, el intersticial de tipo nodular, presencia de nódulo, o reticular, que viene de red, ¿no es cierto? O puede tener un patrón mixto, ¿no? Recuerden que en el patrón intersticial hay distintos tipos, el patrón lineal, reticular, el retículo nodular. Entonces eso va a variar en función al tipo a la etiopatogenia, ¿no? Al origen que esté condicionando la enfermedad. Esta radiografía, como les mencioné, tiene un problema aquí, ¿no? Acá tenemos un nodulito. Acá tenemos un nodulito. Y que cuando nos vamos a la radiografía lateral, ¡pum!, aquí está, presente. Se nos permite confirmarlo. Bien. Acá igual, ¿no? Otra imagen. Esto ya es una masa, ¿no? Bastante evidente, bastante grosero. ¿Preguntas hasta aquí? Porque ya estamos por pasar a la sesión 6, que es la última. Doctor, hoy en el PPT había algo de las líneas de líneas B. Eso lo pasó y no A ver, permíteme. había. Creo que nos hablan de pleura. Permíteme, doctora. Vamos a abrir de nuevo la... Te refieres a esta última clase, ¿no es cierto? Sí, ese último PPT que estaba hablando. A ver, vamos a ver. Si veo muy rápido me avisan, ¿no? No hay problema en repetir lo que sea necesario. A ver. Creo que te refieres a esto. Sí, doctor. Ya. ¿Dónde se veían las líneas de Kerley? Las líneas de Kerley, voy a buscarles una imagen ahorita, son unas pequeñas líneas bien finitas. Vamos a ver, vamos a buscar, a ver acá. Ahí está.
A eso se refiere esta diapositiva. Miren. No sé si ven mis imágenes. Vamos a ponerlo más bonito, a ver. Más bonito. Ahí está. Se refiere a estas imágenes. Estas acá, esas pequeñas líneas finitas, que como nos indica la diapositiva, perdón, vamos a poner las dos, una al lado de la otra, nos indica la presencia de líquido. Eso es básicamente lo que nos dice esa diapositiva, la presencia de líquido. Entonces, si tú ves que hay un montón de estas líneas, las líneas B de Curly, posiblemente esté frente a un cuadro de fusión pleural. O la otra característica es que también sea por fibrosis. Eso es básicamente. Doctor, ¿y eso no se puede confundir con lo que es también el broncograma aéreo? No, el broncograma aéreo no se ve así. ¿Qué es el broncograma aéreo por definición? ¿Qué es el broncograma aéreo? Por definición, ojo. Vamos a buscarte una... Si no te equivocas no pasa nada, pero ¿qué es? ¿Cuál es la definición de broncograma aéreo? Ay, ¿qué fue? ¿Cuál es la definición del broncograma aéreo? No pasa nada si te equivocas. O sea, la definición exacta no sé, pero es como su nombre dice, o sea, tiene que ver con justamente los No, broncos. el broncograma aéreo tiene que ver con la presencia de aire, ¿no? Entonces, y eso depende de la causa, ¿no? El broncograma aéreo es la representación del compromiso del espacio aéreo cuando las vías están permeables. Entonces, el aire que normalmente está en los alveolos se reemplaza por otra estructura, ¿no? Por otro contenido. Puede ser líquido, puede ser sangre, puede ser pus, puede ser proteínas, pueden ser células, exudados, y esto se va a traducir en un incremento de la densidad radiológica, como estás viendo acá en las flechitas, a través de imágenes lineales ramificadas que van a ir disminuyendo de diámetro progresivamente, ¿no? Como son los bronquios. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí me entiendes? Sí, ahora sí. Ok, genial. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿Esas líneas de Berlin no se podría confundir con el patrón intersticial de tipo reticular? Se podría, sí, por supuesto que se podría. Pero para eso también recuerda que existen otros métodos en los cuales va a ser mucho más fino el poder diferenciar estos métodos. Es decir, te lo pongo de otra forma. No es habitual que solo con una radiografía tú definas la presencia del líquido en una cantidad tan escasa como la que te indicaría la presencia de líneas de Curly, ¿no? Habitualmente ya pasas a hacerle una tomografía. Ok, doctor, gracias. Ya, bien. Vamos a ver qué más. Oye, mañana, está bonito esto. Lo voy a revisar después. Está chévere. Está bueno. Bueno. Interesante. Bueno, vamos a la última PPT. Que ya es básicamente hablar de los patrones radiológicos de aumento de la densidad, pero para poder hablar de estos patrones, yo les expliqué en algún momento que teníamos que tener claramente definido qué cosa era, o sea, cómo estaba dividido el intersticio pulmonar. O sea, si uno no tiene claro cómo está dividido el intersticio pulmonar, vamos mal. O sea, el intersticio pulmonar es la red de tejido conectivo que le sirve de soporte al pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, acá les voy a poner una imagen. Acá está. Entonces, el intersticio se compone de paredes alveolares, se compone del espacio subpleural, del intersticio peribroncovascular y del intersticio centrilobular. Todo esto está interconectado. Y la unidad funcional más pequeñita, es decir, si ustedes imaginan el pulmón como si fuera un
una red. La unidad más pequeñita de todas, es decir, después de los bronquiolos, o sea, esto es el bronquiolo, es el lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Entonces, estos lobulillos pulmonares secundarios van a tener áreas de contenido aéreo, como los bronquiolos, pero también el intersticio que está alrededor. Entonces, es recontra importante poder entender cómo funciona desde el punto de vista fisiológico, porque esto nos va a permitir diferenciar ambos patrones. ¿Por qué? En el patrón alveolar, el aire alveolar está conservado, pero en el patrón intersticial, lo que va a ocurrir es un engrosamiento de este intersticio. Y ese engrosamiento puede tener estas representaciones, ¿no? Patrones lineales o patrones nodulares, como les he explicado antes, y tener esta clasificación. Entonces, ahora regresamos a nuestra diapositiva, porque ya les expliqué que es el lobulillo pulmonar secundario, y nosotros vamos a poder identificar ahora patrones de aumento de la densidad, como por ejemplo la presencia de nódulos, la presencia de opacidades coalescentes, de opacidades difusas, borramiento de los vasos pulmonares, como en el caso del signo de la silueta, la presencia del broncograma aéreo, como les mencioné, ¿no? Que se ve como estructuras lineales radiolúcidas, ramificadas, burbujas al interior de la consolidación, el límite de las pleuras y también valorar el volumen pulmonar. El patrón alveolar es la ocupación del espacio aéreo por sangre, pus, agua, etc. Puede estar bien o mal definido, puede ser difuso, y la característica del patrón alveolar es que tiene un aspecto algodonoso. Pueden presentar broncograma aéreo, pueden presentar signo de la silueta o de la cisura abultada. Pueden. Miren acá este patrón algodonoso, ¿no? En el caso de una neumonía. Igual acá, ¿no? Que acá se hace mucho más evidente. Esta es una neumonía del lóbulo medio, ¿no? Por eso lo confirmamos en la radiografía lateral. El signo de la silueta, como les mostré, es la superposición de dos estructuras que tienden a tener la misma densidad. Por lo tanto, si tú tienes una enfermedad en el lóbulo superior derecho, la estructura que ya no vas a ver o la vas a ver menos es la aorta descendente, lóbulo medio derecho, el borde derecho del corazón, lóbulo inferior derecho, medio diafragma derecho, etcétera, ¿no? O sea, esto es lo importante ya de saber el signo de la silueta. Estás hablando de dos densidades que se parecen mucho y que una estructura se va a dejar de ver a consecuencia de ello. 5 claves en la radiografía lateral, como vimos en la diapositiva anterior: el espacio libre retroesternal, la región iliar, las fisuras, la columna torácica. Cuando hablamos de aspiración estamos hablando básicamente... Sí, adelante. ¿Nadie? Ok. Cuando hablamos de aspiración, básicamente estamos hablando de una neumonía por aspiración. Esto suele ocurrir en pacientes que están postrados, ¿no? Entonces, la neumonía por aspiración consiste en el pasaje de contenido hacia la vía aérea, de forma que se produce una neumonía que tiende a afectar sobre todo los segmentos posteriores de los lóbulos y sobre todo el lóbulo inferior derecho. Recuerden, por la configuración que tienen los bronquios, ¿no? Y cuando hay bilateralidad, también se tiene que sospechar en aspiración. Patrón intersticial es la afectación del espacio intersticial del pulmón por aumento patológico de uno o todos sus componentes. Recuerden lo que les presenté acá, tiende a tener esta clasificación, que puede ser la lineal, nodular, reticular, que viene de red, ¿no? Reticular grueso, granular, envío ilustrado, retículo nodular. Entonces, los hallazgos principales son el engrosamiento del intersticio, que en condiciones normales no es visible, no respeta los límites lobares, no se aprecia broncograma aéreo, a diferencia del alveolar, ni se pierden de vista las estructuras vasculares. Patrón intersticial de tipo reticular, red. Patrón intersticial de tipo nodular, bolita, 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 bolita. Y el patrón intersticial retículo nodular, que es una mezcla de los dos mencionados previamente. Entonces, para poder diferenciar la enfermedad del espacio aéreo versus el intersticial, nos vamos a guiar mucho de los bordes, porque los bordes tienden a estar mejor definidos en el intersticial. Igual, aquí
Esta es una radiografía compatible con sarcoidosis, pero además de este patrón, debe llamarles la atención la presencia de esta masa, ¿no? Porque esta masa corresponde a adenopatías, ganglios. ¿Qué son las atelectasias? A ver, alguien que me pueda dar un concepto de atelectasia. ¿Nada? El colapso alveolar. Una atelectasia es un... Perdón. Una atelectasia es el colapso del pulmón o de una parte del pulmón. Por eso es que es importante tener clara la anatomía. Pero este es un colapso reversible. Lo que se pierde es volumen. Entonces, hay distintas causas. Puede ser por obstrucción, puede ser por un taponamiento. O sea, habitualmente es una condición mecánica. Entonces, como dice acá, ¿no? Es la pérdida del volumen del parénquima pulmonar con aumento de su densidad radiológica. Los hallazgos por radiografía son una imagen de densidad de partes blandas con colapso parcial o completo que puede presentar broncograma aéreo y signo de la silueta. Se desplazan las fisuras hacia el lado de la lesión y hay signos indirectos también, ¿no? Como una desviación compensatoria de las estructuras subyacentes, desplazamiento iliar y mediastínico, elevación del diafragma, hiperinsuflación contralateral compensadora y aproximación de las costillas al área afectada. Hoy pensarles otra atelectasia porque esta imagen no está tan buena. Vamos a poner una más evidente, más grosera, más rochosa. A ver. Vamos a buscar una acá en mis... Ya, genial. Entonces, miren esta imagen que les voy a mostrar ahorita. ¿Ven toda esta zona? Este es el lóbulo que se ha visto afectado. Por lo tanto, aquí está el aumento de la densidad de ese lóbulo. Está desplazada la cisura interlobar. Miren, este ilio está también elevado y este hemidiafragma también está elevado. Pero adicionalmente hay algo más que no está descrito en esta imagen. Miren cómo la tráquea también se ha desplazado un poquito hacia la derecha. ¿Todo claro? Creo que con la imagen debería haberles quedado un poquito más clara esa explicación. Acá no se ve tan bien. Miren, todo esto acá es una atelectasia, ¿no? Prácticamente todo el pulmón derecho. Y miren cómo la tráquea está totalmente desplazada hacia la derecha. Esta es parecida a la radiografía que les mostré hace un momento, ¿no? Acá se ve la atelectasia. Diferencias entre nódulo y masa. Ambas son imágenes focales de aumento de densidad bien definidas, por lo general redondeada. El nódulo entre 2 milímetros y 3 centímetros de diámetro y las masas tienen más de 3 centímetros de diámetro. Como estamos viendo acá, esto tiende a ser más para nódulo. Nódulo. Igual acá en la radiografía lateral. Esto de acá ya es una masa, ¿no? Ya es más grande, más evidente. Ahora vamos a ver los patrones radiológicos de disminución de la densidad. ¿Cuánto nos queda? Ya, genial. Entonces, aquí ya vamos a hablar de patrones de hiperclaridad torácica, como en el caso del enfisema. El enfisema es el atrapamiento aéreo posterior de la destrucción del parénquima pulmonar. Se va a ver un parénquima hiperclaro, no homogéneo, de límites mal definidos, que se puede acompañar de descenso, aplanamiento, inversión del diafragma y horizontalización de las costillas, ¿no? Miren acá cómo están las costillas, para que ustedes mismos comparen. Miren cómo se ven estas costillas acá. Y miren cómo se ven acá. Acá están más horizontalizadas, ¿no? Vamos a ver dónde estamos. Ya. ¿Qué les llama la atención aquí? Creo que en la clase les pregunté. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es esto? Nada. Nada, doctores. Yo creo que ya se fueron a dormir y nadie me dice nada. Sí, pero eso.
o se han mareado o están cansados. ¿Qué es, doctor? No, Enfisema, pues de lo que veníamos hablando. ¿es pleura? O no sé. Enfisema. Enfisema. Miren, esto acá es cortes tomográficos, ¿ya? En el caso del enfisema, como les había mencionado antes, estamos hablando de un atrapamiento aéreo y destrucción del parénquima, ¿de acuerdo? Entonces, por tomografía, básicamente lo que vamos a encontrar es áreas confluentes en relación al enfisema, como estamos viendo acá, o también podemos ver patrones de tipo centro de utilidad destructiva avanzado, ¿no? Este es un tema un poquito más complejo. Ahora, para no dejarlos en el aire con el tema de los enfisemas, acá les voy a poner otra imagen fuera de la diapositiva. Un ratito, permítanme un ratito para cargar mis imágenes. Acá está. Solamente quiero que no se me vayan los minutos. ¿Cuánto me quedan? 8. Genial. Acá está. Miren, esta es una radiografía que nos muestra ya se movió. Ahí está. Entonces, los pulmones están bien insuflados, ¿no? Pero miren cómo están esos diafragmas, con mayor diámetro, deprimidos. Y eso es lo que les quería mostrar el doctor en estas diapositivas, ¿no? Pero esto acá también tiene otras condiciones, no solamente el enfisema. Acá hay otros patrones mucho más asociados incluso a fibrosis. Por eso es que esta radiografía no está tan clara. Bien, vamos a pasar ahora a los patrones de destrucción, lesiones cavitadas. ¿Saben ustedes cuál es la principal patología que condiciona lesiones cavitadas? Acanga, tuberculosis. Son lesiones que destruyen el parénquima pulmonar creando espacios donde ya no hay intercambio gaseoso ni intersticio. Por lo tanto, ese pulmón ya queda muy afectado. Recuerden que el pulmón es como una esponjita, ¿no? Entonces, cuando se destruyen estas zonas, ya no se produce el intercambio gaseoso. Y es más, estos pacientes tienden a sangrar, ¿no? Y a presentar hemoptisis. Esto, por ejemplo, es una cavidad. Esta radiografía frontal. Acá. Aquí, ¿dónde ven ustedes el problema? Miren cómo está ese mi diafragma del lado derecho. ¿Qué les llama la atención? Miren acá. Y miren acá. Ahí está el problema. Acá en la radiografía lateral también se ve bien clarito. ¿Están siguiéndome, chicos? Porque ya no los escucho. Y nos quedan 5 minutos. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Ya, genial. Les expliqué también qué eran las bronquiectasias, ¿recuerdan? Las bronquiectasias es la alteración de la estructura bronquial. Bueno, esta es la explicación fisiológica, ¿no? De episodios repetitivos, de inflamación, con aumento de secreción de sustancias, lo cual lleva a la dilatación de los bronquios y engrosamiento de sus paredes. Hay tipos, las cilíndricas, por eso su nombre lo dice, tienen forma de cilindro, las varicosas, que tienen forma de varices, o las quísticas o graves, que tienen incluso a ser más grandes. Entonces, la verdad que diferenciar las bronquiectasias solamente por radiografía no es el mejor método, ¿no? Acá se ven. Pero esto acá ya es más grande, ¿no? Estas son bronquiectasias de tipo quístico, más grandecitas. Pero lo mejor es sin duda la tomografía. Por ejemplo, acá estamos viendo bronquiectasias de qué tipo? Cilíndricas. Estas son cilíndricas, ¿no? Cilíndricas. Estas de acá son bronquiectasias de tipo quístico. Un quiste, recuerden, es una bolita de agua, ¿no? Entonces, miren, son varias. Bien. Incluso algunas tienen niveles hidroaéreos. Nivel hidroaéreo, ¿qué significa? Que contiene aire y agua en su interior, por lo tanto, se ve una diferenciación de estas dos densidades. Para poder ayudarlos un poco más, tengo algunas imágenes. ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar? Porque quiero presentarles algunas imágenes. No, doctor. ¿No? ¿Ha sido todo claro? ¿Les ayudará en su examen? ¿Aprobará la mitad si quiero? ¿Este ya es el último tema?
Sí, claro, hemos llegado hasta la semana 6, ahora solamente nos quedan las 7. Pero las 7 no lo va a hacer hoy día, ¿no? ¿No? No, la voy a hacer cuando corresponde, claro, Ah, perdón. pero es como la semana que viene. Claro, pero ahí lo vamos a hacer con calma, no se preocupen. Ahí otro, gracias. Miren, estas son otras bronquiectasias, ¿no? Corte transversal, miren, estas son bronquiectasias, esto de acá son bronquiectasias también de tipo cilíndrico. Pero es importante no confundir las bronquiectasias con las bulas. Creo que en algún grupo le expliqué que eran las bulas, ¿no? Las bulas pulmonares habitualmente las vamos a encontrar en pacientes que hayan tenido antecedentes de enfermedades como por ejemplo deficiencia alfa-1 antitripsina, síndrome de Marfan, uso de cocaína, sarcoidosis. Entonces, lo que ocurre es que se rompen algunas estructuras y lo que condiciona que se formen estos espacios, ¿no? Entonces, no vayamos a confundirlos. No creo que venga en el examen, pero de todas formas se las muestro porque las bulas son mucho más rochosas. Y lo último que les quería mencionar es el patrón en vidrio esmerilado deslustrado, que es lo mismo, ¿ya? Pero para efectos de la radiografía. Primero que es un vidrio deslustrado, déjenme ver cuánto tiempo nos queda, 2 minutos. Recuerden, el vidrio esmerilado es el vidrio que se pone en las iglesias. Ahí está, ¿no? Es un vidrio en el cual pasa la luz, pero tú no puedes ver lo que está atrás. Entonces es un vidrio que no te permite ver la definición. Entonces, se adapta justamente ese nombre para poder diferenciar en la terminología radiológica esas zonas en las cuales hay radiopacidades donde no se ve claramente definido el intersticio, justamente por la presencia de la afectación, ¿no? de la patología. Entonces, ese patrón se conoce como patrón en vidrio esmerilado. Y si lo quieres ver en tomografía, se ve así. Así se ve. Ese es el patrón en vidrio esmerilado. No creo que se les pregunten, pero de todas formas, miren, acá hay otro, ¿no? Pero de todas formas, se los muestro porque es importante también que lo puedan diferenciar. Miren, patrón en vidrio esmerilado. ¿Alguna pregunta, doctores? Queda un minuto. Doctor, ¿ese patrón es característico de lo que dijo las bronquitas? No, se puede encontrar en múltiples patologías. Ah, ya. Por eso es que es descriptivo. Bueno, ya pues, doctores, ha sido un gusto estar con ustedes y ya nos vemos en la semana, ¿ya? Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Buenas noches. Doctores.